Chicos, chicas, buenos días, no, buenos días todavía. Son las 11:25 y día es jueves 6 de agosto, ¿ya? Y vamos a revisar la continuidad de nuestro trabajo en proyectos sociales. Recuerden que día jueves tenemos nuestras 4 horas, así que vamos a tener esta grabación inicial y posteriormente la grabación correspondiente a la clase de la tarde. Vamos a compartir pantalla. Al término de la grabación del día, digamos, va a quedar subido el link de la grabación de ambas grabaciones. Yo le pongo parte 1 y parte 2, ¿sí? Y también va a quedar subido el PPT, digamos, que vamos a utilizar y que va a estar referido en esta ocasión particularmente a una etapa del proyecto que generalmente uno no alcanza a ver o se queda afuera porque tiene que ver con el proyecto una vez implementado, ¿cierto? Una vez llevado a cabo, una vez ya desarrollando el proyecto, hay todo un proceso de acompañamiento, seguimiento y evaluación, que a veces se nos va quedando afuera cuando pasamos nuestros contenidos por los temas de tiempo. Entonces vamos a aprovechar de mirar de qué se trata y cuáles son los requerimientos, cuidados que hay que tener con esta etapa. Vamos a compartir la pantalla ahora. Entonces, ¿verdad? Estamos diciendo acá, voy a sacar esto de acá para tener espacio. Por ahí. Entonces, vamos a hablar del seguimiento y la evaluación de los planes y proyectos. Yo lo proyecto así con el PPT, con el diseño del PPT, porque voy aprovechando de mejorarlo con las tildes y esas pequeñas cosas, esos pequeños defectos que tienen los PPT, antes de poder mandárselo. Ok, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos. Recuerden que estamos en la misma línea, trabajando indistintamente, ya sean proyectos o programas, desde el ámbito social. Si bien sabemos, y lo hemos dicho desde el comienzo, que en estricto rigor no son lo mismo, pero para nuestros efectos hemos usado indistintamente el concepto de proyectos o programas y también sirve obviamente para lo que significa la implementación de algún plan de acción. Los planes de acción son mucho más específicos muchas veces, ¿verdad? Que una política, por ejemplo. Entonces recuerda ese triangulito invertido que teníamos las políticas nacionales, teníamos los planes de acción, y los planes de acción se expresaban a través de programas y proyectos, ¿sí? Pero indistintamente, entonces, estamos diciendo de que hay que formularlos, ya hemos terminado nuestra formulación con el marco lógico, y ahora vamos a mirar qué pasa con el seguimiento una vez que se empieza a implementar, y con la evaluación, ¿cierto?, que requiere para saber si efectivamente estamos llevando a cabo aquello que nos propusimos en el papel. Entonces, en primer lugar, ¿por qué realizar este seguimiento a los planes y programas? Primero, porque cuando hacemos seguimiento, ojo, podemos estar hablando de seguimiento, acompañamiento, a veces hablamos de supervisión, a veces cuando tiene un poco un concepto más de control, ¿cierto? Supervisión, acompañamiento, gestión de proyectos, ¿cierto? Es el seguimiento. Entonces, primero es un instrumento de apoyo, porque pretendemos que mejore la eficiencia, el uso de los recursos, pero también la eficacia es el logro de los objetivos propuestos. Entonces, que nuestra organización, en las actividades que vamos a desarrollar, usen de la mejor manera posible los recursos, pero también nos permitan lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, en ese sentido, este seguimiento nos puede ir marcando pauta de aquello que está resultando, aquello que no tanto, ¿cierto? Y cómo podemos mejorar. Por otro lado, un proceso educativo, vamos aprendiendo, ¿sí? Y vamos tomando conciencia, ¿cierto?, respecto de los factores que van influyendo en nuestro desarrollo, en el desarrollo de nuestra acción. Imagínense, estamos siempre poniendo el caso de un proyecto que estaba, ¿cómo decirlo?, estaba aprobado para comenzar a realizar, no sé, en marzo de este año, ¿sí? Estaba listo, en el verano se hizo el traspaso de los recursos, el organismo ejecutor contrató al equipo y por lo tanto el 1 de marzo empezaron a trabajar. Probablemente esas primera o segunda semana de marzo nos contrataron, nos juntamos para ver de qué se trataba el proyecto, nos asignaron nuestras actividades, nuestros roles, y resulta que el fin de semana del 15, ¿cierto?, de marzo, nos dicen que empiezan las cuarentenas, empiezan las restricciones, ¿sí? Y por lo tanto muchas de las actividades que a lo mejor teníamos programadas, nos tenemos que juntar rápidamente para reprogramarlas, para repensarlas,
A lo mejor las de marzo las empezamos a dejar más para abril, en abril las tuvimos que hacer para mayo, y así sucesivamente, hasta que finalmente a lo mejor tuvimos que cambiar algunas, o de frentón, los directivos de la organización ejecutora tuvieron que juntarse con la agencia financiadora para acordar cómo se iba a realizar. Entonces, todo eso es un seguimiento y vamos entonces tomando conciencia y dándonos cuenta de todos aquellos factores externos que pudieran estar facilitando, perdón, o dificultando el ejercicio de nuestro proyecto. Permite examinar el progreso y el impacto del proyecto, lo que estamos logrando, pero también si la planificación que hemos desarrollado está de acuerdo a lo que habíamos previsto, ¿cierto? Recuerde que uno propone, dice un dicho, uno propone y Dios dispone. En este caso no es Dios, pero en el fondo el contexto, ¿cierto? Está disponiendo que probablemente no estamos, a lo mejor no estamos logrando hacer todo lo que nos habíamos propuesto hacer. Y recuerde su marco lógico, si no podemos lograr nuestras actividades, difícilmente vamos a poder lograr nuestros componentes objetivos específicos. Si no logramos nuestros componentes objetivos específicos, difícilmente vamos a lograr el propósito de nuestra acción, de nuestro proyecto, y si no logramos nuestro propósito objetivo general, difícilmente vamos a impactar en el proyecto, en la finalidad de nuestro proyecto, ¿cierto? Por eso es un marco lógico, porque está encadenado lógicamente, y obviamente cuando hay dificultades como la que estamos enfrentando hoy día, claramente impacta, ya no de arriba hacia abajo, sino en este caso de abajo hacia arriba, de la actividad hacia el logro de la finalidad. Probablemente hoy día hay muchas consultoras, ciertos organismos ejecutores de proyectos que se están viendo afectadas, ¿cierto? Por la pandemia, la paralización de las acciones, el Estado probablemente ha tenido que desviar recursos que a lo mejor estaban asignados para financiar programas y proyectos y concursos de proyectos, y se han tenido que ver suspendidos, o al menos postergados, porque esa plata el Estado la está ocupando presumiblemente, ¿cierto?, para abordar la pandemia, etcétera, etcétera. O las mismas personas, no solo a nivel del Estado, las personas probablemente que tenían interés en participar, hoy día no podemos porque no nos podemos mover libremente, y no todas las actividades son susceptibles de ser hechas de manera virtual. Entonces, hay muchas cosas que el seguimiento nos puede mostrar, y obviamente el seguimiento es un seguimiento formal, con fecha, con acta, ¿cierto?, con registro, de manera de que se entienda de que el cambio en las actividades o el no logro de las actividades no tiene que ver con el equipo ejecutor ni con los beneficiarios, sino que en este caso con un contexto que supera toda explicación. ¿Quién realiza este seguimiento? Primero es la propia organización, ¿cierto? La propia organización ejecutora la que tiene que implementar un proceso de seguimiento. O sea, si yo soy parte de un equipo y en el equipo hay una directiva, ¿cierto? Y nos ganamos un proyecto y lo vamos a ejecutar, nuestro equipo directivo es el primero que tiene que definir quién va a cumplir el rol de acompañamiento, de seguimiento, ¿cierto? De manera participativa, la organización, ¿qué es lo que puede decidir? Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe monitorear y evaluar? Vamos a ir con cada actividad mirando cada uno de los detalles, cada uno de los procesos, lo administrativo, lo contable, la actividad técnica propiamente tal, al equipo, son muchas cosas que tenemos que mirar. Y por eso muchas veces se sugiere que el equipo directivo no necesariamente esté haciendo las actividades, sino que haya alguien o algunos que de alguna manera puedan tener esta mirada más global, que incluya no solo lo técnico, la acción con el beneficiario, sino también lo económico y lo administrativo, o sea, gastar los recursos tan importante como llevar a cabo la actividad con los sujetos, pero también tan importante es tener los respaldos de los gastos que hemos hecho. Es un todo, y aunque a nosotros desde lo social nos interesa probablemente más la intervención con los sujetos, es parte de nuestro rol también preocuparnos por lo administrativo y por lo financiero. Y es importante que usted como futuro trabajador social tenga experiencia monitoreando todo eso, porque eso le da también una visión más completa. Entonces, la organización decide qué se debe monitorear y evaluar, cuáles van a ser los indicadores, ¿cierto? Y ahí el marco lógico los tiene, así que de alguna manera eso ya está dado. Permite organizar la recolección de la información que vamos a necesitar, en este caso recuerden los verificadores, analiza e interpreta los datos y utiliza la información para retroalimentar y eventualmente para cambiar, modificar de repente alguna actividad o alguna estrategia, ¿no? A lo mejor la actividad
no nos resultó porque la convocatoria no llegó a la gente, a lo mejor usar las redes sociales para convocar a la tercera edad puede no resultar, suponiendo, a lo mejor en ese caso hay que hacer un puerta a puerta, o ir a dejar un flyer, o poner una ficha en el negocio de la esquina. Entonces, tener esta mirada global que incluya también el contexto en el cual viven y participan los sujetos de nuestra intervención. Ahora, si existen varios grupos de interés, recuerde cuando al comienzo de nuestra elaboración de proyecto, yo le pedí que revisara, ¿cierto?, quién eran los grupos que de alguna manera tenían algún interés, tanto en el problema, algún grado de participación, para decirlo así, tanto en el problema como en la solución. Entonces, si existen varios grupos de interés, discutir, diseñar e implementar un sistema conjunto de seguimiento y evaluación. Supongamos que usted está haciendo un proyecto al interior de una población y la Junta de Vecinos participa de alguna manera como coayudante suyo, como organización. Usted es una consultora y le pidió ayuda a la Junta de Vecinos, que le facilitó el local, la cancha, etc. Claramente involucrar a las juntas de vecinos, a la directiva de la Junta de Vecinos, en el seguimiento, monitoreo del proyecto, es una alianza estratégica, ¿cierto? Entonces ahí diseñar en conjunto ya de qué se va a preocupar cada uno. Si bien nosotros como consultora, por ejemplo, tenemos la responsabilidad completa del proyecto, ¿cierto? Pero podemos a lo mejor compartir algunas funciones de convocatoria, de seguimiento, de acompañamiento, de ir a visitar a la gente que no está participando en el proyecto, por ejemplo, ¿ya? Obviamente de tener reuniones a lo mejor, no sé, mensuales para ir evaluando la puesta en marcha, etc. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el progreso de la actividad. Vamos a ir teniendo, en el seguimiento vamos teniendo registro, ¿no? Pero cuando nos detenemos, a lo mejor una vez al mes a evaluar, traemos toda esa información y la ponemos acá delante de todos y vamos revisando qué pasó. Ahora, generalmente estas pequeñas reuniones de evaluación uno las hace al terminar el proyecto, perdón, al terminar cada actividad. No sé, ahora que se acerca el Día del Niño, hicimos la actividad del Día del Niño el domingo que se celebró, y el lunes o el martes reunión del equipo para evaluar la actividad. ¿Qué funcionó, qué no funcionó, qué falló, cómo se puede evitar cuando tengamos una próxima actividad masiva como esa, etcétera? Pero, obviamente, evaluar después de haber realizado la actividad, probablemente ya no hay mucho que hacer. Sirve para prevenir errores para la próxima. Pero también es importante evaluar a lo mejor antes de, ¿no? Si la actividad la teníamos el domingo, el viernes a última hora o el sábado hicimos un chequeo, o el viernes, por ejemplo, a lo mejor incluso el jueves, pensando estratégicamente, el jueves nos juntamos, revisamos que todo estuviera. ¿Por qué? Porque si había algo que faltaba, todavía teníamos el viernes como día hábil para resolverlo. Entonces, esas cuestiones uno las empieza como a implementar, ¿no? Después cuando empieza a darse cuenta de eso. A lo mejor reunirnos el sábado era necesario, pero ya era muy tarde. Menos hacerlo el domingo estábamos en plena instalación de las cosas para la actividad. Entonces, el progreso de la actividad, irlo evaluando no solo al final, cuando ya se hizo, sino cómo va progresando, ¿cierto?, el desarrollo de la actividad. Vamos a evaluar, ¿verdad?, la efectividad de nuestras actividades para alcanzar los objetivos, ¿ya? No sé, a lo mejor nuestra actividad era para los niños, pero resulta que los niños vinieron con los padres y no teníamos pensado ninguna actividad para los padres. Entonces, los papás se aburrieron y se querían ir y querían llevarse a los niños. Estoy inventando. O al revés, tenemos una actividad pensada para los adultos y muchos de esos adultos, habitualmente nos pasa con las mujeres, ¿cierto?, vienen con sus hijos. Por eso el FOSI, ¿sabes?, ¿cierto?, empezó a implementar programas donde se incluía, por ejemplo, el componente del cuidado infantil. Porque llegaban las mujeres con los niños, no había ninguna actividad prevista para los niños, y resulta que las mujeres estaban un rato y después se tenían que ir porque el niño se aburría, o no había colación para ellos, no había nada pensado para ellos. Entonces, significa pensar también en quiénes son nuestros asistentes, ¿no? Y qué requerimos prever para que la actividad se logre y logremos los objetivos. Que obviamente en las actividades haya concordancia, ¿cierto?, con las prioridades que tiene la organización. Entonces, suponemos que no estamos haciendo ninguna actividad que no concuerde con nuestra organización, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestras creencias, ¿sí? ¿Qué otra cosa vamos a evaluar? El modo de funcionar de los grupos que están a cargo de las actividades, de los equipos, ¿no? Distribuimos funciones, pero finalmente la responsabilidad sigue estando en manos del equipo directivo, del equipo de gestión.
pero vamos evaluando qué pasó con el equipo de convocatoria, con el equipo de armado, no sé, de los juegos infantiles, con el equipo de colaciones, con el equipo de compra, con el equipo que se iba a preocupar del aseo. Ahora, estamos suponiendo que tenemos equipo para todo eso, generalmente sí, somos los mismos monos, como se dice, somos los mismos que hacemos todo eso, pero hay funciones que se delegan y la idea es evaluar también cómo funcionó eso, porque pudieran ahí encontrar caminos para ser más eficientes, ¿no? Para lograr, porque a lo mejor la persona que usted dedicó, le pidió que hiciera las compras, tuvo problemas para hacerlo, entonces es importante a lo mejor ahí ir mirando qué pasa con eso. Vamos evaluando la evolución del proyecto en general, ¿cierto? A lo largo del proyecto. Cómo funciona el equipo de gestión, este equipo directivo que ya hemos llamado también, se reúne, no se reúne, se pone de acuerdo, es claro en la comunicación con los equipos que van a implementar su proyecto, cómo se lleva este equipo con las otras organizaciones que están colaborando, etc. Y a propósito de eso, las relaciones que hay entre la organización o este equipo directivo y las distintas instituciones externas que están colaborando, participando, siendo aporte de terceros, por ejemplo, a propósito del presupuesto. Por lo tanto, cómo me llevo y qué relaciones estamos estableciendo, si se mantiene la cooperación, la colaboración entre la Junta de Vecinos y nuestra consultora, por ejemplo, entre la Junta de Vecinos y la municipalidad, si la municipalidad está aportando con aquello que comprometió cuando presentamos el proyecto, etc. Por eso es importante tener a la mano quiénes son, ¿cierto? Todos aquellos interesados en participar de nuestro proyecto, interesados tanto por el problema que se está abordando como interesados en ser parte de la solución. Y particularmente, como dice el dicho, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún, aquellos que se oponían, por ejemplo, al proyecto. Es un desafío para los equipos de gestión, los equipos de proyecto, intentar sumar a aquellos que incluso al comienzo tenían una visión un poquito como negativa de la implementación de nuestro proyecto. Entonces, es importante que ellos estén acá justamente para que vean de qué estamos hablando, qué estamos haciendo, tomar en cuenta, dentro de lo que se pueda, ¿cierto?, sus opiniones, pero intentar mostrar desde dentro cuáles son las intenciones y los propósitos del proyecto. Y no solo que lo lea, sino que también participe y se involucre. Es una buena estrategia. ¿Cómo se realiza? Hay combinación, hay varias acciones que vamos haciendo. Primero, un registro de información. Entonces, todo lo que hacemos con registro. Si vamos a hacer la convocatoria, por ejemplo, con un perifoneo, fotos, por ejemplo, ¿no? Un guión del perifoneo, por ejemplo. Si vamos a ir a hacer entrega casa a casa de una invitación, podría ser que la persona que recibe la invitación hace una firma. Si vamos a entregar, a enviar correos, bueno, es más fácil porque el correo es el propio registro. Si vamos a mandar un audio con la invitación al WhatsApp comunitario, que el WhatsApp, el audio quede como un registro. Entonces, combinar el registro de esa información con sesiones de análisis, ¿ya? Entonces, mira, en la invitación sabes que no iba clara la hora. A lo mejor por eso la gente se confundió. Obviamente lo ideal sería que eso no pasara y que lo revisáramos antes, pero sabemos que hay muchas cosas que se nos pasan. Definir los criterios para juzgar el éxito o el fracaso de un proyecto. A lo mejor a mi actividad yo tenía convocada que vinieran 100 personas y yo esperaba 100. Llegaron 40 y lo encontré un fracaso. Ahí habría que detenerse a pensar, ¿eh? Porque la verdad es que pensar que de 100 van a llegar los 100, eso es iluso. Habitualmente llega entre un 40 y un 60% de la gente convocada, ¿ya? Por lo menos en mi experiencia me dice eso. Cuando hay invitaciones que son invitaciones, digamos, que son acciones voluntarias, no toda la gente va a llegar, y generalmente uno invita a más personas para lograr más o menos el quórum que uno quiere. Pero si no, entonces a lo mejor si no es lo cuantitativo, no es la convocatoria un indicador, porque yo sé que no viene tanta gente, a lo mejor hay otros indicadores quizás más cualitativos para juzgar el éxito o el fracaso de un proyecto. Utilizar distintas técnicas, ¿cierto? Trabajos grupales, plenarios, lluvia de ideas, para analizar nuestro proyecto. No solo las actividades, sino que para analizar cómo nos fue, ¿ya? A ver, ¿qué pasó en esta actividad? Estamos con todo nuestro equipo que estuvo trabajando para el Día del Niño,
lluvia de ideas. ¿Qué pasó? Chun, chun, chun. Ya vamos tirando, tirando, después analizamos, ya. Vamos separando los problemas relativos, por ejemplo, al aporte de la municipalidad, los problemas con los proveedores, los problemas con los asistentes, pero también aquello en que nos fue bien con los asistentes, aquellos proveedores en los que funcionó, aquellas cosas en que la municipalidad sí cumplió, una especie de FODA. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cómo nos organizamos? La comunicación, el desarrollo, el apoyo, el trabajo en equipo. Porque la idea es que obviamente en la medida en que eso funcione y que eso somos conscientes de nuestros errores, pero también de nuestras fortalezas, obviamente podemos mejorar nuestra próxima acción. Cuando existe un financiamiento externo, las agencias de financiamiento además realizan evaluaciones periódicas, eso es así. Yo he sido parte de equipos que he recibido financiamiento, por lo tanto me vienen a supervisar a mí, como yo también he participado y he sido parte de organismos públicos que hemos financiado proyectos. Por lo tanto, yo he sido parte del equipo que evalúa, que visita, que hace el seguimiento de estos proyectos. Ahora, efectivamente no se trata de pillar por sorpresa a la gente, uy, viene a hacer evaluación, pero cuando hay un calendario de actividades, uno como evaluador, como acompañante, como parte del organismo que financia, sí puede aparecer, digamos, sin avisar. Cuando es una actividad pública, por ejemplo, voy, me doy una vuelta, miro, converso, saludo, ¿cierto? No se trata de andar pillando a la gente como el juego antiguo es el Paco y el ladrón. Pero sí, ahora, si es una reunión, obviamente la reunión se planifica y se avisa y se coordina. Pero si es una actividad que está planificada, a lo mejor incluso hasta me invitaron, voy, me doy una vuelta, miro, trato de conversar también con los asistentes, ¿cierto? Mirando con, es más, a veces hasta me puedo involucrar en términos de acompañar, de ayudar, si veo que hay pocas manos ahí en la actividad. ¿Sí? Todo se trata también del espíritu con que se hace. Cuando se realiza, es continuo el seguimiento, ¿cierto? Se integra en el proyecto o plan desde el inicio. Por lo tanto, en el calendario de nuestras actividades debiéramos tener instancias de seguimiento, reunión, de análisis, que pueden estar diferenciadas reuniones internas del equipo, que probablemente lo vamos a hacer todas las semanas o cada 15 días, reuniones a lo mejor con nuestra agencia financiadora, que a lo mejor la vamos a hacer una vez al mes, reuniones con las organizaciones que participan, a lo mejor esa la podemos hacer cada 2 meses, va a depender obviamente de las necesidades que tengamos y del tipo de relación más continua o más discontinua que tengamos. Se deben tener indicadores para cada una de las etapas y actividades que contempla un plan y proyecto o proyecto para que sepamos efectivamente cómo vamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretendía en este primer trimestre, por ejemplo? ¿Qué es lo que deberíamos tener listo? Perdón, tener logrado. Y ahí, entonces, los indicadores de nuestro marco lógico nos pueden ayudar. Tenemos indicadores a lo mejor que son más bien ¿cómo se llama? De fin de la actividad. ¿Mm? Espéreme un segundo, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Estamos llamando de Banco Ripley. Me comunico con la señora Patricia Izaga. No, no corresponde el teléfono. Entonces, ¿cierto? Las actividades, por eso el cronograma tiene un sentido, ¿cierto? Porque podemos irle poniendo como, ¿cómo decirlo? Como hitos de seguimiento, hitos de evaluación. Podemos acordar si la revisión desde la agencia financiadora va a ser mensual, va a ser bimensual, y eso también tiene que ver con la rendición de cuentas que hace la organización que está ejecutando el proyecto. Entonces, aquí se juega mucho el tema de las relaciones estratégicas, ¿no? De las alianzas estratégicas, de la buena voluntad, del ánimo de colaboración y el ánimo de aprender y llevar a cabo el proyecto, ¿cierto? Y que si hay dificultades, como este contexto de pandemia, ¿verdad? Cómo en este contexto podemos seguir avanzando, en qué cosas sí, qué cosas no, qué cosas tendrán que suspenderse, etc. Ese es un ánimo más bien colaborativo, ¿no? Obviamente aquello que se puede avanzar se sigue avanzando,
sabiendo que también hay compromisos con los sujetos de nuestra intervención, con nuestros beneficiarios, pero también hay compromisos laborales con el equipo que hemos contratado. Entonces, en este contexto de pandemia es complejo porque los proyectos están, están las bases técnicas y administrativas que la Contraloría General de la República aprobó, es para que el proyecto usted lo desarrolle en 6 meses, y eso se ganó el proyecto para eso. Usted tomó la boleta de garantía, por ejemplo, para garantizar el proyecto por 6 meses, ¿ya? Por lo tanto, todos esos tiempos corren cuando se lleva a cabo un proyecto. Entonces, en este contexto de pandemia, claramente hay factores y supuestos que no estaban en nuestra cabeza que podrían interrumpir y detener nuestra acción. Entonces, claramente ahí hay un trabajo de ponerse de acuerdo con la agencia financiadora, con el banco, si yo he tomado una boleta de garantía para respaldar el proyecto, con mi equipo que está trabajando en el proyecto, con los beneficiarios también, porque a lo mejor si se posterga el inicio, entonces todo el mundo tiene que estar en conocimiento. Entonces, no es un escenario menor en ese sentido. Veamos algunos instrumentos y métodos, ¿ya? Porque usted sabe que yo, bueno, después voy a hacer voy a poner los acentos, para que no vaya sin tilde. Las mayúsculas se tildan, por si acaso. Bueno, veamos algunos instrumentos, ¿cierto? Y métodos para hacer este seguimiento y evaluación. Lo primero son los indicadores de desempeño, ¿ya? Y los indicadores, ya tenemos una base de indicadores que son, ¿cierto?, los que están en nuestro marco lógico. Entonces, en el fondo, ¿cómo vamos a saber que nuestro proyecto va andando? ¿Cómo vamos a saber que estamos teniendo éxito o que nos está yendo bien en el proyecto? ¿Cómo vamos a ir sabiendo eso si no tenemos previsto este indicador previo? Entonces, instrumentos que permiten medir procesos, productos, resultados y efectos de los proyectos y de los planes, ¿sí? Entonces, este instrumento, que es el indicador de desempeño, nos va a decir qué es lo que debiéramos tener logrado en determinados momentos. Por ejemplo, aparte de nuestros indicadores para actividades y eso. Entonces, dijimos que dentro de los 3 primeros, el primer mes lo íbamos a dedicar a la convocatoria, a conocer a la comunidad, acercarnos, y nuestras actividades iban a partir desde el segundo mes en adelante, por ejemplo. Entonces, uno esperaría como indicador de desempeño que al primer mes el equipo del proyecto, ¿cierto?, haya tomado contacto con todos los posibles beneficiarios. Pueden ser a través de un llamado telefónico, un WhatsApp, una visita, ¿cierto?, una convocatoria, una reunión, pero en el fondo, al primer mes, ¿está logrado? Check, ¿cierto? Ok, pasemos ahora, y ahora podemos hacer los talleres porque la gente ya sabe. Pero si por alguna razón me demoré, no pude contratar el equipo, yo sola no puedo ir a avisarle a todo el mundo, entonces pasó el primer mes y me lo llevé en puras cosas administrativas, no hice la convocatoria, entonces ya sabemos que no podemos partir los talleres si no hemos tenido nuestro tiempo de convocatoria. Entonces, ese seguimiento estamos hablando. Ahora, el seguimiento permite identificar los problemas mediante un sistema de alerta temprana, igual que en el caso de los tsunamis, ¿no? Chuta, ¿sabéis qué? Me demoré con las platas, recién hoy día, tenía que haber contratado a la gente hace 15 días, van a entrar hoy día, por lo tanto, a lo mejor lo que puedo hacer es que si lo tenía contratado por media jornada, los contrato por jornada completa estos 15 días, para que ellos logren hacer la convocatoria. Por ejemplo, podría ser. Entonces, hay maneras de revisar cuáles han sido las dificultades y cómo podemos resolverlo. Los indicadores son un medio, ¿cierto?, para cuantificar los progresos conseguidos. Entonces, ok, cada persona tiene una planilla para invitar a 50 vecinos y vamos entonces una vez a la semana, supongamos, o si tenemos solo 2 semanas, a lo mejor lo haremos cada 3 días para ver cómo vamos avanzando. Porque de la gente que usted fue a visitar, entregarle un flyer, invitarle a la actividad, algunos estaban, algunos no estaban, tuvo que volver después, tuvo que ir más de una vez, a lo mejor, perdón, pasó por las 50 casas, pero de las 50 casas solo habían 10 personas ahí y las otras 40 estaban trabajando, estamos suponiendo, ¿no? Por lo tanto, reforzó con una llamada telefónica, reforzó con un correo, reforzó con un WhatsApp. Entonces, eso lo tenemos que ir chequeando, hacer un check, ¿cierto? Cada 3 días, cada 5 días, dependiendo de los tiempos que nos estemos dando. Y lo podemos ir cuantificando, ¿ya? Y son puntos de referencia para ir comparando a lo largo del tiempo. Oye, pero si ayer teníamos 10 personas tocadas, han pasado 2 días, perdón, anteayer, han pasado 2 días y seguimos con las mismas 10 personas, no hemos avanzado, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, es importante ir identificando cuál es el nudo problemático en nuestro seguimiento.
Desde el marco lógico, y nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que nos aclaró el enfoque marcológico es una herramienta que nos sirve mucho para este seguimiento, ¿no? Porque aclara los objetivos en cualquiera de los niveles, permite que los grupos de interés aclaren sus objetivos, formulen sus actividades al comienzo, ¿cierto? Mejora la calidad del diseño de nuestro proyecto y ofrece una base objetiva para examinar, seguir y evaluar las actividades cuando hablamos de la columna de objetivos, la columna de indicadores, la columna de medios de verificación. Entonces, el enfoque marcológico es un mecanismo útil para el seguimiento. ¿Qué otra cosa nos sirve? Evaluación basada en la teoría, ¿ya? Esta idea de la teoría del programa, ¿ya? No se puede suponer una sencilla relación lineal de causalidad, o sea, no porque en una teoría salga que todo debiera salir parejito, nos vaya a salir, pero ¿ah? Una cosa es lo que teníamos previsto en el papel, por decirlo así, y otra cosa es lo que sucede en la realidad, pero nos permite comparar. Entonces, permite desde el primer momento recibir información sobre qué es lo que funciona o no, por qué razón. Entonces, de alguna manera vamos haciendo un seguimiento, vamos haciendo una especie de análisis, ¿no?, de lo que funciona o no funciona, y permite corregir de inmediato los problemas que van apareciendo. Entonces no me cabe la menor duda de que los equipos que estaban listos para partir, no sé, el 20 de marzo, o ¿qué lunes era? El lunes 16 de marzo, tuvieron que rápidamente, a lo mejor pasado el primer shock, o esperaron ahí unos días para ver qué pasaba y tuvieron que rápidamente juntarse para ver cómo iban a organizarse, ¿no? Para no perder el proyecto, para no dejar esperando a los beneficiarios, para no perder el equipo humano que había contratado, etc. Porque finalmente aquí a la base hay cuestiones de confianza también. No es solo cuestión de que usted me pase la plata para el proyecto, yo le paso una póliza de seguro, una garantía, ¿cierto? No es solo que yo contrate a las personas, no es solo que yo le prometa a los beneficiarios que vamos a hacer tal y cuales las cosas. Hay una cuestión de confianza en el nombre de suyo como encargado del proyecto, como equipo de gestión, como consultora, como ONG, como universidad que ejecuta el proyecto, y que en el fondo después dicen, no, ¿sabes que la otra vez vinieron? Dijeron que iban a hacer un montón de cuestiones, nunca más vinieron. Entonces a lo mejor, claro, nosotros vinimos la primera semana de marzo, nos reunimos con toda la comunidad, dijimos que íbamos a hacer todas estas cosas, después llegó la pandemia, nunca más supieron de nosotros. No, corresponde a algún tipo de comunicación. Si no podíamos una nueva reunión, porque estaban impedidas las reuniones, a lo menos una reunión a lo mejor con el equipo directivo se podría haber hecho, alguna comunicación formal, algún correo, ¿cierto? Alguna carta que llegara a cada uno de los beneficiarios indicando cómo íbamos a proseguir, etcétera. Aunque todo el mundo entendiera que era un contexto de pandemia, pero eso no justifica de que usted desaparezca, ¿no? Si ya tomó contacto con los beneficiarios, tiene que cerrar, por decirlo así, ese círculo, ¿no? Ya sea que lo cierre intempestivamente porque no avanzó el proyecto, o también cuando terminó el proyecto hacer un cierre y que la gente entienda y que usted ya va a abandonar, por decirlo así, esa comunidad, va a terminar el proyecto y que ojalá queden lazos de trabajo conjunto, digamos, de que la propia comunidad también se haya activado y que usted pueda a lo mejor seguir apoyando de manera más informal y que ojalá la misma comunidad se organice y siga presentando otros proyectos. Sería lo ideal que pasara. Métodos de evaluación rápida, ¿cierto? Es lo que, por ejemplo, hace cuando viene el supervisor de su proyecto, que es representante de la institución que financia. Entonces, por ejemplo, opiniones y comentarios de los beneficiarios, le ofrece alguna información rápida para tomar decisiones. Entonces yo llevé a cabo la actividad del Día del Niño, yo vi que había venido, digamos, la persona no sé, supongamos, del SENDA, que financió mi proyecto de prevención, y se dio una vuelta, pero no me vino a saludar, eso no se hace. Tiene que acercarse, porque yo estoy haciendo la actividad, somos los dueños de casa, entonces tiene que venir, saludar, y a lo mejor esa persona se dio una vuelta, comentó, escuchó los comentarios de la gente, se dio cuenta que todo estaba saliendo bien, por ejemplo, o al revés, escuchó algunos comentarios que no les habían gustado la actividad, que nos estábamos demorando mucho, que partimos muy tarde, ¿ya? Entonces a lo mejor vino a comentarme eso, vino a preguntarme, yo le di la explicación, o ni siquiera me alcanzó a preguntar porque me vio que estábamos ahí funcionando a mí. Hoy día las redes sociales son una buena y mala fuente de información, porque sabemos de que a veces hay mucho odio en esos comentarios, pero son una buena manera también de filtrar
la percepción, ¿no?, de las personas respecto a algunas actividades. Ahora, los resultados son en base a grupos específicos, dificulta su generalización. Obviamente, si yo tenía aquí mi puesto para vender, no sé, para regalar la bebida, y Coca-Cola, que me había dicho que me iba a regalar las bebidas, se demoró en llegar, obviamente toda esta fila va a estar muy enojada conmigo. Ellos no tienen por qué entender de que Coca-Cola se demoró, y yo no tengo para qué estar, o sea, como se dice, las explicaciones agravan la falta. Pero claramente la fila de esta gente estaba, la gente que estuvo acá se enojó mucho por eso, ¿no? Tenían toda la razón. Nosotros también estábamos enojados, pero no íbamos a entrar a explicar, no, es que no fue culpa de nosotros, ¿no? Pero claro, cuando hagamos entonces la evaluación completa, sabemos de que ahí hubo un punto negro, porque un punto, digamos, un mal desarrollo, porque nos tuvimos que haber asegurado de que la donación llegara antes, etcétera, etcétera. Pero sabemos de que lo que pasó en ese punto de la entrega de bebida no empaña a lo mejor el buen desempeño de las otras acciones que se realizaron. O al revés, ¿ya? A lo mejor su número central para el Día del Niño era un show con payaso, y usted lo había publicado en todos lados, y los niños estaban esperando y el show no llegó, se demoró demasiado. Claramente eso, cuando involucra a tanta gente, puede afectar, ¿no?, la opinión con la que los participantes se van de la actividad. La idea, obviamente, incorporar métodos participativos, ¿no?, que permitan la intervención activa en la toma de decisiones para quienes tienen algo que ver con el plano proyecto, ¿no? Entonces, no es solo el equipo de gestión que está a cargo de ejecutarlo, no es solo el equipo humano, ¿cierto?, profesional y técnico que he contratado para que me colabore en este proyecto, están los beneficiarios, están las otras organizaciones que tienen algo que decir, que me han apoyado y me han acompañado, está la agencia financiadora siempre, etc. Estos métodos participativos obviamente permiten identificar problemas, resolverlos, permite establecer asociaciones. Entonces me asocio con esta otra organización y vamos a potenciar, ellos van a traer a su gente, yo voy a traer a mi gente, vamos a tener un equipo más grande, vamos a intentar velar, digamos, porque nada se nos escape, sabiendo que siempre van a haber dificultades y errores. Requiere tiempo, ¿cierto?, para que los interesados puedan participar en forma significativa, porque a lo mejor yo estoy muy interesado en que los beneficiarios participen y yo les invito a reuniones y no vienen, o vienen muy pocos, vienen los de siempre. Pero la participación es un ejercicio. La participación es un ejercicio que requiere tiempo, ¿no? Por lo tanto, no es llegar y convocar y pensar de que hice una reunión y con eso la gente participó. La participación es una acción, es un valor incluso, ¿cierto? Yo creo en la participación y por lo tanto intento poner, yo como equipo de gestión, digamos, creo en la participación y por lo tanto intento generar la mayor cantidad de espacios de participación, ¿no? Análisis en función de los costos, este es un elemento mucho más específico y probablemente aquí a lo mejor va a estar más involucrado, ¿cierto?, el equipo de gestión, la gente encargada de la parte administrativa y de finanzas. ¿Por qué? Porque vamos a determinar si los costos de una actividad pueden o no estar justificados por los resultados, los efectos, y los efectos, por lo tanto, chuta, nos cuesta harto esta actividad del Día del Niño, pero ¿vale la pena? ¿Ah? ¿Cuáles son los impactos que esperamos tener? Hoy día no se justificaría, no podríamos tener ninguna actividad masiva, ¿cierto? Chuta, ¿qué hacemos entonces con ese presupuesto que teníamos para esa actividad? ¿Cómo lo podemos modificar? A veces, bueno, hay... Ahí sí. Entonces, analizar obviamente el costo de los proyectos. ¿Mm? Vamos a quedar aquí, voy a chequear la grabación porque como me tiró hacia afuera el Zoom, quiero ver que esté bien antes de continuar.